Hola, bienvenidos. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio, que tiene que ver con los conjuntos de medida finita. Nos agarramos un espacio de medida fijo, x sigma mo, y agarramos una f manuscrita, que es el conjunto de todos los medibles, pero que tienen medida finita. Entonces aquí agarramos un costalito y echamos todos los conjuntos que tienen medida finita. En este se define una relación de equivalencia. Los dos conjuntos A y A' de medida finita están relacionados, sí, solo sí. La medida de su diferencia simétrica es igual a 0. Y bueno, ahí se puede probar en un ejercicio anterior, de hecho se prueba que este es una relación de equivalencia y por lo tanto podemos tomar el cociente y ese se denota f tilde. Y a las clases de equivalencia las vamos a anotar así, una encerrado en corchetes, ¿no? Donde A es un elemento que está en F. Entonces en f tilde se define una métrica dada por la distancia entre dos clases, es la medida de su diferencia simétrica. Y en el ejercicio anterior se prueba que este precisamente es un espacio métrico completo. Entonces en este ejercicio, esto ya lo damos por hecho. Eso se prueba en otro ejercicio. Y lo que se pide en este ejercicio es probar que ciertas funciones son continuas. Entonces las funciones son estas que están aquí. Van de f tilde, cruz f tilde a f tilde, ¿no? Como ya tengo métrica en cada uno de estos, ya puedo hablar de funciones continuas. Entonces, phi1 va a agarrar un par de clases y lo va a mandar a la clase de su diferencia simétrica. Phi2 lo va a mandar a la clase de su unión, Phi3 a la clase de la intersección y Phi4 a la clase de la diferencia. Entonces el ejercicio pide probar que todas estas son funciones Lipschitz continuas. Entonces, aquí una nota. Aquí estamos agarrando la métrica producto, ¿no? Aquí es la métrica D, pero aquí como estamos en f tilde, cruz f tilde, estamos agarrando la métrica producto. Y una cosa más, si aparte la medida de todo el espacio es finita, la función complemento, que manda a la clase de A a la clase del complemento de esta función, también es Lipschitz continua. Bien, entonces antes de probar las continuidades, debemos de probar que estas funciones no dependen de los representantes que tomemos, porque si se fijan, aquí, por ejemplo la primera, estoy agarrando dos puntos, dos clases, me agarro los representantes de esas clases que aparecen aquí, hago cierta operación y después agarro el representante, ¿no? Entonces podría ser que si me agarro otro representante A' y otro B' y agarro la clase de A', B', a lo mejor son clases distintas. Pero no, resulta que van a ser iguales. Lo mismo con todas estas operaciones, ¿no? Entonces hay que ver que cada una de estas funciones no depende de los representantes que agarremos. Entonces es la primera parte, ¿no? Entonces vamos a iniciar con el phi1. Entonces phi1 manda al representante de A y B a la clase de la diferencia simétrica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer así? Aquí. Tenemos que agarrar un A' relacionado con el A, un B' relacionado con B. Tenemos que hacer la operación que aparece ahí, que es diferencia simétrica, y ver que está relacionada con la misma operación, pero con los conjuntos A' y B'. Así vemos que no va a depender de qué representante estamos agarrando. Bien, ¿cómo se ve que dos conjuntos están relacionados? Tengo que agarrar la medida de su diferencia simétrica. Entonces, en este caso es la medida del primer conjunto, diferencia simétrica, la medida del segundo conjunto. En este caso resultan ser otras diferencias simétricas. Entonces esto tengo que probar que la medida de todo esto tiene que ser 0. Entonces esto es lo que tengo que probar. ¿Cuáles son las hipótesis? Pues que A está relacionado con A', eso significa que la medida de la diferencia simétrica de A con A' es 0. Y lo mismo con B. Entonces, la medida de B, diferencia simétrica con B', también es 0. Entonces aquí ya están. Estas son mis hipótesis. Y esto es lo que tengo que probar. Pero ¿cómo se hace? Pues empiezo de este lado, ¿no? Este conjunto. A, diferencia simétrica con B, diferencia simétrica con A', diferencia simétrica con B'. Aquí está. Lo pongo así. Ahora, aquí puedo asociar, puedo mover este para acá y este para acá, porque la diferencia simétrica es
asociativa y conmutativa, ¿no? Entonces lo puedo mover. De tal forma que pongo aquí el A, diferencia simétrica con A', diferencia simétrica con B, diferencia simétrica con B'. ¿Por qué lo puse así? Porque hay un ejercicio anterior que dice que cuando tenemos esta situación, la diferencia simétrica está contenida en la unión de los conjuntos. Entonces, ahí estaría usando ese ejercicio, ¿no? Ese es fácil de probar simplemente por contenciones. Agarrar un elemento aquí y ver que ese elemento también está acá. Entonces, eso ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a utilizar. Entonces, ¿qué hago? Simplemente tomo medida de ambos lados. Entonces, la medida del lado izquierdo sería la medida de A, diferencia simétrica con B, diferencia simétrica con A', diferencia simétrica con B'. Sería menor o igual que la medida, yo uso subaditividad, la medida de estas, la suma de estas medidas, ¿no? Esta más esta. Pero por hipótesis, este es 0 y este es 0. Y pues entonces esta también es 0 porque todo es mayor o igual que 0, ¿no? Y ya probé esta que está aquí. Bien, para las otras funciones es muy similar. Nomás pongo un cuadro resumen. Por ejemplo, para la unión. Para la unión lo que tendría que probar es agarrar diferentes representantes, A' y B', y ver que la unión de A con B está relacionada con A' unión B'. Entonces aquí, ¿qué identidad se usa? Se usa esta. Entonces aquí tendría que estar agarrando la diferencia simétrica de la unión. Por eso se puede probar, igual es el ejercicio 6. Está contenido en la unión de la diferencia simétrica de este con este y la diferencia simétrica de este con este. Ahí está. Entonces, por último, ¿cómo se termina? Pues sacando la medida de este, sería menor o igual que la medida de este que es 0, más la medida de este que es 0. Entonces, la medida del original tiene que ser 0. Igual con las otras, ¿no? Es la misma rutina. Agarro función, tengo que ver que cuando cambio representantes, la operación siguen estando relacionadas. Entonces, eso quiere decir que la medida de la diferencia simétrica de la operación correspondiente tiene que ser 0. Y ese veo que está contenido en la unión de las diferencias correspondientes de los elementos que están relacionados. Otra vez este es un ejercicio anterior, si no lo voy a probar. Igual tomo medida, y como la medida de este es 0, la medida de este también es 0. Para la diferencia es exactamente lo mismo. Tendría que probar que A menos B está relacionado con A', B'. Me fijo en la diferencia simétrica con las operaciones dadas, en este caso las diferencias. Y también se prueba que esto está contenido en la unión de la diferencia simétrica de este con este, que aquí está. Unión, la diferencia simétrica de este con este, que aquí está. Entonces este tiene medida 0 por hipótesis, este tiene medida 0 por hipótesis, entonces este también tiene medida 0. Y para el complemento lo único que notar es que en este caso estoy pidiendo que este tenga medida finita, entonces este ya está en F, y entonces este se reduce del anterior simplemente tomando A igual al total. Bien, entonces hasta ahí no hemos iniciado el ejercicio, nomás probamos que las funciones están bien definidas. Pero de hecho eso, la misma idea se va a aplicar para probar la continuidad. ¿Por qué? Pues ¿cómo se probaría la continuidad? Entonces tengo mi función phi i. Entonces lo que vamos a probar es que son Lipschitz. ¿Qué quiere decir? Que tiene que existir una constante ki mayor que 0, de tal forma que cuando yo me agarro puntos A1, bueno, la clase de A1, clase de A2, clase B1, clase B2, la distancia de la imagen de phi1 aplicada al primer par de la distancia entre la imagen de phi1 aplicado al primer par y phi2 aplicado al segundo par es menor o igual que esta constante por, aquí es donde estamos utilizando la medida de producto, la distancia de este par a este par, ¿no? Entonces esta es la distancia en el espacio producto. Bien, ahora vamos a traducirlo a medidas, ¿no? Entonces esto es que sea Lipschitz continua, la distancia de las imágenes está controlada por una K con las distancias de donde vienen. Ahora lo voy a pasar a medidas. Entonces, ¿cómo se define la distancia? Sería la medida
de la diferencia simétrica, ¿no? Entonces aquí voy a poner la diferencia simétrica de la 1, B1, de phi i, de A1, B1, diferencia simétrica de A2, B2. Entonces toda esta parte se traduce en esta, ¿no? Ojo, aquí ya también estoy usando que la función está bien definida. Entonces aplico la función directamente a los representantes, ya no a las clases. Entonces esto tiene que ser menor o igual que una KI. Y otra vez aquí son las distancias, pero es en el espacio producto. Entonces en el espacio producto es la distancia de las primeras coordenadas, y la distancia es la medida simétrica, más la distancia de las segundas coordenadas, que es la diferencia simétrica. Aquí es B2. Entonces, de hecho, esto es lo que vamos a probar, que existe una constante KI, de tal forma que las medidas del phi i, diferencia simétrica phi i, es menor o igual que esta suma de medidas. Y la misma idea va a servir para todas estas funciones. Entonces, digamos, para la primera, ¿no? Entonces, phi1 me lo manda la clase de la diferencia simétrica. Entonces, ¿qué tendría que probar? Yo tendría que probar bueno, tendría que ver este conjunto que está aquí, que es este que está aquí, ¿no? Entonces me fijo inicialmente en ese conjunto y veo su medida. Entonces me fijo en este conjunto. ¿Este conjunto quién es? Pues sería la diferencia simétrica de A1, B1, diferencia simétrica, y aquí está la 2, B2. Entonces otra vez hago lo mismo que hice cuando chequé que estaban bien definidas. Por asociatividad y continuidad esto lo puedo cambiar así. Y otra vez por el ejercicio 6, esto va a estar contenido en A1, diferencia simétrica 2, unido con B1, diferencia simétrica con B2. Entonces otra vez aquí tomo directamente medidas. La medida de phi de A1, B1, diferencia simétrica con phi 1, D2, B2, es menor o igual, por su aditividad, que la medida de la primera diferencia simétrica más la medida de la segunda diferencia simétrica. Son conversas. Y esto es precisamente lo que tenía allá arriba, con k igual a 1, ¿no? Aquí el k1 que sirve es k igual a 1. ¿Se fijan? Este que está aquí es exactamente este que está acá con k igual a 1. Acá está multiplicando. Así. Es esta, es esta. Bien, y así es con todas. Por ejemplo, para phi2 es la unión. Entonces, ¿cómo se empezaría? Pues me fijo en phi2 aplicado a la pareja, diferencia simétrica phi2 aplicada a la otra pareja, ¿no? Entonces aquí, ¿quién es phi2? Pues es la unión, diferencia simétrica la unión. Y otra vez es el ejercicio 6. Me dice que puedo agrupar este con este en diferencia simétrica. Lo uno y agrupo este con este en diferencia simétrica. Y es la misma idea, tomo medida aquí. Va a ser menor o igual que la medida de este más la medida de este. Y otra vez el k que sirve es 1. Y lo mismo para las otras. Y la 3, aquí es la intersección. ¿Qué es lo que tendría que checar? Pues igual empiezo con la phi3 aplicado a la primera pareja, diferencia simétrica phi3 aplicado a la segunda. Aquí nomás sustituí quiénes son, en este caso es la intersección. Y otra vez es el mismo ejercicio, ¿no? Tiene muchos incisos. Esto es uno de los incisos, dice que esto está contenido en la unión de hacer diferencias simétricas con estos cuates que están aquí. Y aquí y acá. Y otra vez, la misma idea. Tomo la medida de este, va a ser menor o igual que la medida de este, más la medida de este. Y otra vez la k que sirve es 1. Para la diferencia también, que empezaría con phi 4. Sustituyo quién es phi 4, es la diferencia. Y otra vez otro inciso del ejercicio 6 también nos dice que podemos meter esto en la diferencia simétrica de cada uno de estos. Este, unido la diferencia simétrica de estos que están acá. Entonces todo el trabajo lo estoy haciendo en el fondo del ejercicio 6. Entonces aplico medidas.
sobre menor igual que la media de este, más la media de este. Y todo es igual que el inciso, que el primer inciso para fin. Y por último esta que está aquí, la phi 5, es simplemente, vemos que con la hipótesis extra x está aquí. Entonces esta que está aquí es simplemente la función de diferencia, la phi 4, pero restringida para cuando este es el total. Entonces si la otra era continua, pues esta también con la misma idea sale que esta es continua. De hecho es Lipschitz con la misma acá. Y ahí termina el ejercicio.